Soy Daniel Hurtado y vengo a hablarles acerca de las tablas de contingencia. ¿Qué son las tablas de contingencia? Son herramientas que permiten registrar y analizar la asociación entre dos o más variables categóricas, nominales u ordinales. Estas tablas muestran la frecuencia con la que se presentan combinaciones específicas de categorías de variables, organizando los datos en filas y columnas para facilitar su interpretación y análisis. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia son fundamentales para analizar, relacionar y asociaciones entre variables cualitativas, permitiendo determinar si existen independencia o dependencia entre ellas. Facilitan el cálculo de probabilidades y probabilidades condicionales, lo que resulta útil en inferencia estadística para estimar la relación entre variables de una población a partir de una muestra. Realiza pruebas estadísticas no paramétricas, como la prueba de dependencia de chi-cuadrado, que evalúa si las diferencias observadas entre las categorías de las variables son estadísticamente significativas o se deben al azar. ¿Cómo se construye una tabla de contingencia? Primero se seleccionan las variables categóricas a analizar. Se elige dos o más variables cualitativas, como por ejemplo candidato A y candidato B, que se muestra en la siguiente presentación, la tabla. Se definen las categorías de cada variable. Cada variable debe tener categorías claras y excluyentes, como por ejemplo masculino, femenino, soltero, casado, divorciado, etc. Se crea la estructura de la tabla, se colocan las categorías de una variable en cada fila y las otras variables en las columnas. Cuenta las frecuencias. Para cada combinación de categoría cuenta cuántos casos hay en una muestra que cumplen ambas condiciones. Se escribe el número en la celda correspondiente de la tabla, se agregan los totales marginales, se suman las filas y las columnas para obtener los totales de cada categoría y el total de estas. Se colocan los totales al final de cada fila y columna. Es opcional calcular la frecuencia relativa o porcentajes. Puede convertirse en las frecuencias absolutas en porcentajes respecto al total general por fila o por columna para facilitar la interpretación. Este es un ejemplo de tabla de contingencia basado en una encuesta sobre voto de género, que es un caso clásico para ilustrar este tipo de tablas. Se entrevistaron hombres y mujeres que por el candidato A votó 28 hombres y por el candidato B 20 hombres, para un total de 48 hombres. Mujeres por el candidato A votaron 39 y por el candidato B 13 mujeres, para un total de 52 mujeres. En total por el candidato A fueron 67 votos, por el candidato B fueron 33 votos, para un total de 100 votos. En la tabla muestra la distribución de votos según el género de 100 electores. Por ejemplo, 28 hombres votaron por el candidato A y 20 por el candidato B. Los totales marginales permiten ver que 67 personas votaron por el candidato A y que 52 encuestados son mujeres. Con esta tabla se puede analizar si existe asociación entre el género y la preferencia de voto, utilizando pruebas estadísticas como la chi-cuadrado para determinar si las diferencias observadas son significativas o producto del azar. Otro claro ejemplo para la construcción de una tabla de contingencia para analizar el estado civil y el sexo de cada persona. El primer paso es definir las variables categóricas. Variable 1, estado civil, soltero, casado, divorciado. Variable 2, columnas, sexo, masculino, femenino. El paso es recopilar datos. Supongamos que en una muestra de 10 personas se registran las siguientes frecuencias según estado civil y sexo. Con estos datos construimos la tabla de contingencia. Se organiza la información en una tabla de doble entrada, colocando las categorías de una variable en las filas y de la otra en las columnas, llenando las casillas con las frecuencias absolutas. Se calculan los totales marginales, total por fila, se suma la frecuencia por estado civil, total por columna, suma de frecuencia por sexo, total general, suma total de la muestra de las 10 personas. Se pueden calcular los porcentajes, por ejemplo, porcentaje de hombres solteros, 2 dividido en 10 multiplicado por 100, que es igual al 20% de las personas encuestadas.
Esta tabla también permite analizar la distribución de conjunto de estado civil y sexo en la muestra y se puede usar para realizar pruebas estadísticas como el chi cuadrado, que evalúa si existe asociación entre estas variables. Las filas representan las categorías de una variable, que es el estado civil, las columnas representan las categorías de la otra variable, que es el sexo, las celdas contienen la frecuencia absoluta de casos que cumplen ambas categorías. Los totales marginales permiten cálculos adicionales y análisis inferencial. Este proceso se aplica a cualquiera de las variables categóricas y es fundamental para explorar relaciones entre la estadística inferencial.